Hola, cordial saludo. Mi nombre es Alejandra Elis Flores y bueno, vamos a hablar esta vez de la gestión de proyectos educativos socioculturales, de la realidad a la transformación social. Bueno, lo vamos a hacer a través de la infografía que se presenta en pantalla. Iniciamos este análisis reconociendo que un proyecto educativo sociocultural no surge en el vacío, sino de una lectura crítica de las heridas y retos de nuestro territorio. Al, al abordar las problemáticas sociales en Colombia, nos encontramos con tres realidades ineludibles. La minería ilegal, que la he podido eh, experimentar o evidenciar de primera mano, porque en mi lugar de trabajo, donde he estado más de 5 años, se evidencia como el deterioro del medio ambiente, de la biodiversidad, el desequilibrio, eh, afecta y también a las familias, a los niños, mujeres embarazadas. Bueno, la minería ilegal descrita como los cráteres que devoran a Colombia. Esto es una práctica que no solo destruye ecosistemas, sino que fractura el tejido social y la protección ambiental. También la situación de habitantes de la calle, como ocurre en el barrio Comuneros, donde la exclusión social pone en jaque la convivencia y la seguridad ciudadana, evidenciando una crisis de salud pública y de los derechos humanos. Bueno, el acuerdo final para la terminación del conflicto. Este documento histórico busca la construcción de una paz estable, duradera, permitiendo transitar de la guerra a un escenario de retorno y reparación integral para las víctimas. Bueno, bajo este marco, nuestro título es Diseño, Formulación y Ejecución de un proyecto educativo sociocultural, una apuesta sistémica para intervenir en estas realidades complejas. Bueno, segundo tenemos aquí definición y principios. El horizonte ético. Bueno, siguiendo a Gainza y Kerton en 2012, definimos este proyecto como un proceso planificado que busca transformar una problemática educativa y social mediante acciones participativas. No es solo gestión técnica, sino un motor de desarrollo local y fortalecimiento cultural. Este proceso se rige por 7 principios rectores, como podemos ver en la infografía. Los fundamentales: participación comunitaria, inclusión, equidad, interculturalidad, trabajo colaborativo, desarrollo sostenible y transformación social. Destacamos la interculturalidad crítica que, según Catherine Walsh, busca refundar las estructuras sociales que racializan e inferiorizan, promoviendo un diálogo de saberes real y simétrico. En la fase 1 tenemos, ahí en el punto 3, diagnóstico del contexto y rutas de observación. Bueno, la fase 1 del diagnóstico del contexto, una etapa de reflexión estratégica para comprender la realidad local. Aquí se implementan rutas de observación en 2 niveles, el micro, que está centrado en las percepciones individuales, y el macro, enfocada en la escuela y el barrio. El diagnóstico analiza 4 dimensiones: la social, donde priorizamos problemas como la minería ilegal y la drogadicción; la educativa, evaluando la deserción y las competencias docentes; en la cultural, se rescata el patrimonio y la diversidad étnica; en la ambiental, se analizan los riesgos ecosistémicos derivados de la explotación ilícita de recursos. Bueno, en la fase 2, que es la identificación del problema, aquí el gestor debe priorizar una situación una situación para transformarla mediante unas preguntas orientadoras. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿A quién afecta? ¿Y cuáles son sus causas y consecuencias? En nuestro país,
Esto implica problematizar, por ejemplo, cómo la minería ilegal afecta la protección, cómo la minería ilegal afecta la protección ambiental o cómo el acuerdo de paz debe traducirse en pedagogías de convivencia y resolución de conflictos en el aula, transformando la escuela en un laboratorio de paz. Ahora hay muchos programas en pro de la paz total, artes para la paz, bueno, muchas cosas que en la escuela han llegado bajo pues ese enfoque, la paz. En la fase 3 tenemos la formulación, la ingeniería del proyecto. La formulación es el núcleo de la ingeniería del proyecto. Aquí se definen los objetivos, metas, recursos y el cronograma. Bajo un modelo conceptual sólido, aplicamos 4 estructuras. Esta estructura es de descomposición técnica. La estructura de descomposición del producto, que define técnicamente los bienes y servicios o entregables que el proyecto generará, como manuales, talleres o instalaciones. El otro, la estructura de descomposición del trabajo, que organiza el cómo, mediante la división del proyecto en tareas y trabajos elementales presupuestables. Siguiente, la estructura de descomposición de la organización. Bueno, esto atribuye responsabilidades, definiendo quién es responsable de qué y quién hace qué dentro del equipo. Continúo con la estructura de descomposición de los costos. Aquí se evalúa el presupuesto total, ligando cada costo a las actividades planificadas para un seguimiento financiero riguroso. Bueno, en la fase 4, la ejecución sería pues la acción pedagógica. La ejecución, aquí en la ejecución la ingeniería se convierte en acción. Implementamos talleres de formación, campañas educativas, jornadas culturales y escuelas para padres. Es imperativo utilizar estrategias como el diseño universal para el aprendizaje, DUA, garantizando que el conocimiento sea accesible para todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades. Estas acciones deben buscar la reparación de tejido social en contextos de posconflicto, ¿sí? Promoviendo ambientes democráticos. Ahora, en seguimiento y evaluación, se agrega la caracterización de los actores. Y finalmente la fase 5, que es el seguimiento y la evaluación, se definen los indicadores de cobertura, el impacto social y satisfacción de la comunidad. Utilizamos instrumentos como encuestas y grupos focales para que todo sea sostenible. La caracterización de actores es vital. Tenemos los actores internos, que son los estudiantes, docentes y familias como corresponsables. Y los actores externos, que son los líderes comunitarios, alcaldías y ONGs que validan el proceso. En conclusión, gestionar un proyecto educativo sociocultural en Colombia exige una visión holística y ética que convierta la planificación técnica en una verdadera herramienta de paz y justicia territorial. Bueno, muchas gracias.